Muy buenas tardes. El tema a desarrollar se denomina estados financieros de la unidad de aprendizaje número 2 de la materia de administración financiera. Mi nombre es Daniel Iván Yoquecusicanqui, facilitador del mismo. Antes de comenzar con el concepto de estados financieros, les voy a contar dos cuentitos para que puedan entender cuán importante es la información, sobre todo a tiempo. Un hombre, dice el cuentito así, se va a dar una ducha en el momento en que su esposa está terminando de hacerlo. En ese preciso instante suena el timbre de la puerta. Después de algunos segundos de duda, ambos deciden que ella irá, por lo cual se envuelve en una toalla, va, abre la puerta y se encuentra con el vecino de al lado de casa. Antes de que ella pronuncie una palabra, el vecino le dice: le doy 1,000 bolivianos si deja caer la toalla en el suelo. Ella piensa unos segundos, se decide, deja caer la toalla y queda en cueros frente al vecino, que después de unos segundos mete la mano en el bolsillo, saca 1,000 bolivianos, se los entrega, da media vuelta y se va. Aún confundida, cierra la puerta, rápidamente se envuelve otra vez en la toalla y vuelve al baño a secarse el pelo. Cuando llega, su marido le pregunta: ¿quién había tocado el timbre? El vecino de al lado, dice ella, y el marido le pregunta: ¿te devolvió los 1,000 bolivianos que le presté? Segundo cuentito, estar bien informado. Un cura, dice así el cuentito, va conduciendo cuando ve una monja parada a un lado de la carretera, esperando el autobús. El cura se detiene y le ofrece llevarla hasta el pueblo más próximo. La monja acepta y pone el equipaje en el asiento trasero. Al sentarse, su hábito se abre un poco y deja ver una hermosa pierna. Cuando el cura lo advierte, casi ocurre un accidente. Consigue controlar el coche, aunque no resiste la tentación, y pone la mano en la pierna de ella. La monja mira al cura y le dice: Padre, recuerde el Salmo 129. El cura retira rápidamente su mano y pide disculpas, pero sus ojos se resisten a dejar de mirar la pierna, por lo que poco después su mano salta de la palanca de cambio, esta vez a la rodilla de la monja. Padre, recuerde el Salmo 129, reitera la monja. El cura, contrariado, retira la mano y trata de disculparse. La carne es débil, hermana. Llegan a su destino y ella mira al cura significativamente y le agradece el favor de haberla acercado a su destino. El cura prosigue su viaje y cuando llega a su destino, corre a ver lo que dice el Salmo 129. Salmo 129. Sigue adelante e inténtalo, alcanzarás la gloria. Conclusión de los dos cuentitos. El poder de contar con la información, sobre todo a tiempo, puede marcar la diferencia en la toma de decisiones. En estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son instrumentos de información que una empresa elabora para conocer su situación económica y patrimonial. Según la norma internacional de contabilidad 1, estos se componen de un balance general, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo, del estado de evolución del patrimonio y de las notas a los estados financieros. El primer estado financiero se define de la siguiente manera: es aquel que muestra la situación económica de una empresa en un determinado momento. Este estado financiero también se denomina como estado de situación patrimonial. El balance general se compone de 3 elementos básicos. Veamos el siguiente ejemplo. Negocios como hoteles, fábricas, tiendas, instituciones financieras, todos tienen un objetivo en común, que es satisfacer una necesidad, y también tienen el propósito de generar beneficios económicos. ¿Y cómo funcionan estos negocios? ¿Qué se necesita para comenzar un negocio?
Un restaurante, por ejemplo, necesita tanto de la infraestructura como los bienes que va a poseer, como mesas, muebles, sillas, cocina, microondas y otros bienes. Y para poder empezar este negocio se necesita de dinero, ¿no? De una asociación, en el caso de que el dinero no es suficiente. Y en caso de que ni la asociación fuera suficiente, recurrimos a otro tipo de acreedores, ¿no? En este caso, instituciones financieras. Tanto bienes como socios y acreedores se conoce como activos. Los bienes que en este caso posee el restaurante. Al aporte de los socios se conoce como capital, y al acreedor, que en este caso la institución financiera nos prestaría dinero, se conoce como pasivos. En el caso del pasivo, si me presto de una institución financiera, yo tengo que retribuir con un monto de dinero denominado interés. Lo mismo pasa con el aporte de socios. Igual hay que retribuir cuando se incorporan socios y hay que pagar nosotros los dividendos. De otra manera, también se define al activo como el conjunto de inversiones que estos esperemos generen riqueza. Para poder comprar los bienes, en el caso del restaurante, nosotros nos hemos tenido que financiar, y tanto el pasivo como el capital se define como el conjunto de decisiones de financiamiento. Al pasivo se conoce como capital ajeno, y el aporte de los socios se conoce como el capital propio. Veamos ahora el primer elemento, que es el activo. Este se define como el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa. Este primer elemento se compone de diferentes subelementos. Cada subelemento tiene una distinta denominación. El primero se conoce como activo elemento. Este primer elemento tiene dos grupos: activo corriente y activo no corriente. El primer grupo, denominado activo corriente, tiene subgrupos, por ejemplo, el disponible, el exigible y el realizable. Y dentro de cada subgrupo del elemento activo se tiene diferentes cuentas, por ejemplo, caja, banco, cuentas por cobrar y los inventarios. Dentro de cada cuenta se tienen todavía aún más valores. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con esta cuenta, puedo especificar que estoy trabajando con esta institución y lo voy a denominar subcuenta. Y dentro de esta subcuenta voy a especificar aún más a detalle que este es el número de cuenta de ahorro, y yo eso lo voy a denominar como auxiliar. Esto que les estoy mostrando se conoce en las empresas como un plan de cuentas, donde se detallan todas las cuentas que la empresa utiliza. Este plan de cuentas se elabora en función a necesidades de la empresa. Hay empresas que tienen N cuentas, y hay empresas que tienen un plan de cuentas muy pequeño, ¿no? Bien, ya conociendo la denominación, lo mismo también ocurre en el pasivo. Se tiene el elemento pasivo, también existe pasivo corriente, pasivo no corriente como grupos, y también existen diferentes subgrupos y cuentas. Más adelante vamos a ir viendo lo que es el elemento pasivo. Ahora bien, ¿cómo se ordenan los activos? Vamos a empezar con el orden del activo corriente. Este se ordena de la cuenta más líquida a la menos líquida. Definamos cada cuenta para entender. ¿Qué es la cuenta caja? Es el dinero que posee una empresa que genera durante un periodo determinado. Todas las entradas y salidas de efectivo yo lo voy a registrar en esta cuentita. La siguiente cuenta se conoce como banco. ¿Cómo se define banco? Este comprende el efectivo que una empresa tiene depositado en una institución financiera. Las cuentas por cobrar, ¿cómo se define? Este representa el monto total que adeudan los clientes a la empresa
por motivo de las ventas o servicios que éste ofrece. ¿Cómo se define la cuenta inventario? Este representa el dinero que la empresa tiene invertido en mercancías para la venta. Por ejemplo, si me dedico a vender televisores, mi mercancía sería el valor económico que yo le voy a dar a los televisores, ¿no? Registrado en la cuenta inventario. Ahora, estos se ordenan según su grado de liquidez, de las cuentas que fácilmente se convierten en dinero a las que menos se convierten. Es por eso que siempre vamos a tener caja como primer cuenta dentro del activo corriente. Ahora, ¿qué es liquidez? La liquidez es la capacidad de un bien de ser fácilmente transformado en dinero en efectivo. La finalidad de estos corrientes es que se conviertan lo más antes posible en dinero para hacer frente a sus obligaciones con terceros, que en este caso nosotros lo conocemos como pasivos. Ahora bien, ¿cómo se ordena o se estructura el segundo grupo del primer elemento, que se conoce como activo no corriente o también activos permanentes? Este se compone de dos subgrupos, activos fijos y otros activos. Dentro de los activos fijos, de igual manera, existen N cuentas y este en función a las necesidades de la empresa. Puede o no tener vehículos, vamos a ver en el caso del restaurante, estábamos viendo refrigerador, su cocina, muebles. Básicamente, ahí se pueden mostrar algunos ejemplos de algunos activos fijos, ¿no? Maquinaria, edificio, terreno, vehículo, muebles y enseres. También tenemos otros activos, que son aquellos activos intangibles que no se pueden tocar, palpar en comparación de estos activos fijos, como por ejemplo los derechos de autor, la marca, ¿no? Bien, veamos el segundo elemento. Tenemos al pasivo y ese se define como el conjunto de obligaciones hacia terceras personas. Dentro del pasivo igual se compone de dos grupos, pasivo corriente y pasivo no corriente. Veamos el primer grupo. Este se compone de diferentes subgrupos, por ejemplo, obligaciones comerciales, obligaciones tributarias y obligaciones laborales. Y dentro de cada subgrupo existen diferentes cuentas con una característica en particular, que la mayoría tiene esta palabra al finalizar, ¿no? Por pagar. Podemos ver que existen los servicios básicos por pagar, los sueldos y salarios por pagar, los alquileres por pagar, los impuestos por pagar. En sí, todas aquellas obligaciones que nosotros tenemos en el corto plazo. Eso también se conoce como deudas de corto plazo. ¿Cómo se ordenan los pasivos? De aquellas cuentas que son de menor tiempo a mayor tiempo, según su grado de temporalidad. Los corrientes son aquellos pasivos que con los activos corrientes los vamos a disminuir. Es la finalidad, como les decía, en el caso de los activos corrientes, que lo más antes posible se conviertan en dinero para poder disminuir estos pasivos corrientes. Es lo que generalmente en las empresas cada mes llega para pagar lo que es sueldos, luz, agua, alquileres y otros servicios, y la empresa tiene que lo más antes posible estos liquidarlos, ¿no? Pagarlos. El orden del pasivo no corriente es el otro grupo del elemento pasivo. Este se compone de todos aquellos cuentas de largo plazo. Por ejemplo, las obligaciones a largo plazo como subgrupo, el préstamo, por ejemplo, o la hipoteca que nosotros tenemos con algún banco. Entonces yo lo voy a denominar en la cuenta préstamos por pagar o hipotecas por pagar. Bien, eso llegaría a ser los elementos que comprenden el pasivo. Tenemos, nuevamente repito, al pasivo corriente y al pasivo no corriente, y dentro de ellos diferentes subgrupos y diferentes cuentas. Veamos el tercer elemento, el patrimonio. Este patrimonio no se compone ya de dos grupos como los otros. No hay patrimonio corriente, no hay patrimonio no corriente, sino directo se compone de subgrupos. Tenemos al subgrupo capital, al subgrupo resultados y al subgrupo reserva legal. Dentro de cada subgrupo existen diferentes cuentas. Por ejemplo, en el capital se conoce como capital social la cuenta.
En los resultados se conoce como resultados de la gestión y en la reserva legal se conoce como reserva legal. Ya conociendo sus elementos, ambos, tanto el pasivo no corriente como el patrimonio, se conocen como pasivo permanente. Son deudas de largo plazo y eso nosotros los registramos en libros por más de un año, ¿no? Permanecen en libros por más de ese periodo. Por eso también se conoce de la siguiente manera. Bien, ya teniendo la parte teórica de los elementos de un balance general, vamos a dar un ejemplo en el que vamos a nosotros estructurar un estado financiero, pero enfocados en el área de crédito. Nos vamos a poner desde el punto de vista que nosotros somos asesores y vamos a recopilar información de esta cliente. La señora se llama Margarita, es la señora que se dedica a vender salteñitas. Ella tiene casa propia y en la misma casa saca una tiendita donde ofrece sus salteñas. Un lugar pequeño con 4 o 5 mesas máximo, y lo que ella solicita tiene un horno semi-industrial. Lo que ella quiere es comprarse un horno industrial porque tiene bastantes clientes, ¿no? Ella ya ha trabajado más de un año con las salteñitas y lo que quiere es ampliar un poco más su producto, no quiere vender más, no es insuficiente con el horno que tiene, ¿no? Entonces, veamos lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de recopilar información. Valga aclarar lo siguiente antes. Cuando yo elaboro un estado financiero, en el caso del balance, lo que tengo que tomar en cuenta es que existen dos formas de elaborar ese estado financiero. La primera es que yo pase por todo un ciclo contable, desde el registro en libros, el libro mayor, el balance de comprobación de sumas y saldos, la hoja de trabajo, y en función a la hoja de trabajo clasificar según saldos y elementos a los estados financieros, y recién estructuro el balance general. La otra forma es que realice el análisis crediticio y yo recopilo información de manera muy sencilla, ¿no? Vamos a ver ese segundo caso. ¿Qué es lo que yo preguntaría para poder recopilar esa información, ¿no? Yo sé que tengo que registrar los activos corrientes, y dentro de este primer subgrupo tengo el disponible, ¿no? Dentro del primer grupo activo corriente tengo el disponible como subgrupo. Yo tengo que tener esa habilidad de preguntar a doña Margarita y recabar información de manera bien básica y sencilla. No le puedo preguntar, ¿no? Dígame sus disponibles, sus exigibles y realizables, ¿no? No se va a llegar a comprender. Entonces, tengo que tener esa habilidad de recopilar información básica. Yo sé que después del disponible tengo la cuenta caja. ¿Qué es lo que yo preguntaría a doña Margarita para anotar el valor económico de caja, ¿no? En este momento, doña Margarita, ¿cuánto de dinero tiene? Podríamos verificar y contar, ¿no? Lo verificamos, contamos. Yo ya tengo ese monto y había sido bolivianos 500. Yo sé que después de caja puedo anotar la cuenta banco. ¿Cómo recopilo esa información? Preguntaría a doña Margarita si tiene dinero depositado, ahorrado en alguna institución financiera, y doña Margarita me dice sí, efectivamente, y yo le pediría que me preste su boleta de depósito, ¿no? Verifico el monto y lo voy registrando en la cuenta banco. Después del disponible viene el exigible. Nosotros lo conocemos como cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que preguntaría a doña Margarita, ¿no? Si a doña Margarita le deben dinero. No tiene ninguna deuda, pero sí tiene un cliente caserito que se lleva salteñas y se anota en un registro, ¿no? Y eso a fin de mes le paga. Entonces puedo verificar con el cuadernito y yo anotar una cuenta por cobrar, un exigible para doña Margarita, y había sido bolivianos 200. Su realizable, para anotar su realizable, yo qué es lo que consultaría a doña Margarita, verificaría sus insumos, ¿no? Por ejemplo, la harina para producir sus salteñas, la carne molida, verduras, huevo, ¿no? Azúcar y todos los insumos con lo que produce. Y yo, verificando cada uno y considerando un valor económico, lo registraría en la cuenta inventario de materia prima. Valga aclarar lo siguiente. Supongamos que el análisis se está haciendo en la tarde. Ya doña Margarita en la mañana hasta el mediodía o algo más ha llegado a vender. Entonces,
doña Margarita a esta hora en la tarde ya solamente tiene inventario de materia prima. Pero si yo hubiera realizado el análisis en la mañana, supongamos que a las 10 de la mañana, existirían otros tipos de inventarios. Por ejemplo, el inventario de productos en proceso, salteñas que están en el horno recién cociendo. Y también el inventario de productos terminados, ya las salteñas para la venta. En el caso de análisis crediticio hay que tomar en cuenta la fecha de corte, es decir, el momento en el que se está elaborando, diseñando el balance general, ¿no? Esa aclaración en este punto. Ya teniendo la información de todos los corrientes, voy a anotar antes, ¿no?, el valor de 2.500, todos los insumos que tiene. Ahora, ya teniendo ese valor, voy a recopilar información de sus activos no corrientes, ¿no?, o conocidos también como activos permanentes, que básicamente yo preguntaría, primero como subgrupo anotaría mis activos fijos y al principio decíamos que doña Margarita tenía casa propia. Entonces, este valor económico de la casa, vamos a suponer que tiene unos $80,000, que doña Margarita me informa. Yo tengo que considerar solo una parte en proporción del valor económico del total de la casa para poder registrar en una cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Se va a llamar edificios. Y si vale, digamos, $80,000, yo puedo considerar un 10 o un 5% del total de la vivienda para el negocio, ¿no? Vamos a suponer que fuera un 5%, entonces de 80,000 es $4,000, en bolivianos 28,000 bolivianos, ¿no? Eso yo registraría de esa manera. También verificaría lo que tiene, ¿no?, para producir sus salteñitas, refrigerador, cocina, microondas y otro tipo de materiales, por ejemplo, ¿no? Y yo lo registraría en la cuenta equipos de cocina, verificando su valor económico asciende a 10.500. Voy a verificar cuántas mesitas, sillas, estantes donde pone sus refresquitos no tienen valor económico. Yo lo voy a agrupar en una cuenta que se llama muebles y enseres, con un valor de 2.500. Doña Margarita había tenido una computadora donde registra, ¿no?, sus entradas y salidas de lo que vende y compra de sus salteñitas y sus insumos, ¿no? Y eso lo denominamos equipo de computación con un valor de bolivianos 3.000. Ya teniendo la información de todos los activos, tanto corriente como no corriente, paso al siguiente elemento, que llegaría a ser el pasivo, ¿no? Yo tengo que estructurar pasivo corriente. Dentro del pasivo corriente tengo obligaciones comerciales. Voy a preguntar a doña Margarita a quién debe, ¿no?, si tiene alguna deuda. Y justamente había tenido una deuda con un proveedor, ¿sí? Le debe un monto económico porque le ha dado a crédito algunas harinas. Entonces vamos a denominar cuentas por pagar de bolivianos 500, ¿no? Tiene un respaldo que debe doña Margarita al proveedor de harina, por ejemplo. Luego voy a registrar sus pasivos no corrientes, aquellos que son de largo plazo, ¿no? Le preguntaría, ¿tiene alguna deuda que pase un año, ¿no? Y me dice, sí, tengo un préstamo financiero de X institución financiera, me he prestado, ahí está, 10.000 bolivianos. Yo lo voy a anotar esto en la cuenta préstamos por pagar. Con esto ya tengo todos los datos, tanto de su activo como de su pasivo. Lo que me faltaría es determinar su capital. ¿Cómo determino el capital en el caso de doña Margarita? Hay dentro de la contabilidad una ecuación contable que dice que el activo es igual a pasivo más capital. Básicamente todo lo que tiene doña Margarita, como su horno semi-industrial, sus muebles, sus estantes, su computadora, todo ha sido comprado por ella como aporte y se ha financiado o prestado, ¿no? Ahí están, por ejemplo, 10.000 se había prestado para comprar justo aquellos equipos de cocina, ¿no? Eso representa la ecuación contable. Yo despejo esta ecuación contable, el capital, y tengo ya esta otra ecuación, ¿no? El capital es igual a activo menos el pasivo. Si reemplazo los valores económicos, voy a tener un capital de bolivianos 38.700. Ya teniendo toda la información de doña Margarita, voy a estructurarlo ya el balance general con todos los elementos agrupados. Ahí está el balance general.
Valga aclarar lo siguiente en este punto. Cuando realizamos el análisis crediticio, ya las instituciones financieras nos brindan un formulario para poder registrar todos estos datos, ¿no? Con fin académico se explica de esta manera. Este estado financiero básicamente es cuando se realiza todo lo que es el ciclo contable y la finalidad es estructurar esto. ¿Cómo se compone cuando yo realizo el ciclo contable, ¿no? En una parte, en este caso superior izquierda, tengo que anotar el nombre de la empresa, tanto razón social o denominación, el número de NIT y la dirección en esta parte. En algunos casos hasta el logotipo. En la parte inferior, ¿no? La firma de la propietaria y aquí del contador. ¿Qué características tiene este estado financiero? Ya conocemos sus elementos. Entonces, miren esta característica, debemos de considerar el nombre, una fecha de corte en el caso del análisis de crediticio, en el caso de una empresa comercial hasta el 31 de diciembre y según el principio de moneda de cuenta hay que expresar el valor monetario, ¿no? En circulación, lo que está en circulación nacional, en este caso nuestro valor monetario es bolivianos. ¿Qué estructura más se destaca en este balance, ¿no? En cada grupo se llega a tener su total grupo, ¿no? Total activo corriente, lo mismo en el no corriente. Lo mismo ocurre en el pasivo, tanto corriente como no corriente. Y cada elemento tiene al final un total. Es muy importante tener el total de cada elemento. Lo mismo en el caso del patrimonio. Y les decía, ¿no? Que con la ecuación contable hemos podido determinar este capital y cómo se expresa, ¿no? 49.200 es igual a 10.500 más 38.700. Se puede efectivizar que esta ecuación contable cuadra o tiene igualdad. Bien, y ya para finalizar, veamos la importancia de este estado financiero. Vamos a suponer que se ha realizado el préstamo a doña Margarita el 2018. Hemos estructurado este estado financiero y doña Margarita vuelve el 2020. Han pasado 2 años y nuevamente armamos este estado financiero y vamos a notar que la mayoría de sus cuentitas se han llegado incluso a duplicar y triplicar. Eso me dice a mí como asesor que doña Margarita sabe administrar bien su dinero y yo tranquilamente puedo otorgarle otro crédito. Básicamente eso es lo que me muestra el balance general, la situación económica en la que se encuentra una empresa. Y ya para finalizar, se va a ir a compartir más adelante el segundo estado financiero denominado estado de resultados. Muchas gracias por su atención.